Bueno, entonces en el video anterior habíamos encontrado la raíz entre punto 2 y punto 9 mediante el uso de esta fórmula que tenemos aquí y haciendo todos los cálculos en una tabla de Excel que nos facilita todo el proceso. Vamos entonces luego a ver cómo encontramos la raíz en este intervalo entre 1,5 y 9, porque había cambio de signo. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es asumir una raíz cualquiera. Yo asumí que la raíz iba a ser 2. Miren, una cosa que también es buena de este método de la tabla es que siempre tenemos la función evaluada en la raíz que estamos haciendo. Miren, si yo evalúo f de x, miren, logaritmo de x más 1 sobre x menos 2, en 2, miren que me da 0.25, me da casi 0, o sea que no es una aparente mala raíz, pero 0.25 todavía es un poco grande, es un cuarto por encima del eje, del eje x, o sea, un cuarto hacia arriba, todavía no es una raíz, digamos, aceptable. Vamos a ver que haciendo otra vez esto encontramos la raíz. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es asumir una raíz, evaluarla en la función, mírenlo acá, f de 2, perdón, aquí ahorita estamos hablando de 0.25, realmente era menos 0.80, o sea, menos 0.8 por debajo del eje x hacia y, menos 0.80, todavía es muy grande el valor, es casi 1, entonces, y no es 0. Tenemos que recuerden que al evaluar el punto en la función me debo obtener un 0. Entonces aquí, miren, evaluamos y tenemos menos 0.80, evalúo en la derivada 0.25, hago este cociente, ¿cierto? Y encuentro mi nueva raíz. A mí, la raíz que arranca en 0 es la que yo supongo. Las raíces que van del 1, 2, 3, 4 y 5 son las raíces que se van encontrando con la fórmula. Entonces, las nuevas raíces que se van encontrando. Entonces, esta, miren, va a ser a este 2 le voy a restar este 3,22, este cociente. Igual, por eso es que obtenemos 5,22. Este 5,22 ya es el que asumo, es mi nueva raíz. Entonces, lo evalúo en f de x, lo evalúo en f' de x y obtengo menos 1,0005215 en el cociente. ¿Cómo encuentro entonces la próxima raíz, la próxima aproximación? Es simplemente tomando este valor y restándole este. Miren, de ahí aparece este 6,22. Sucesivamente lo hice y voy haciendo esos cálculos. ¿Hasta dónde lo hago? Hasta que mis raíces empiecen a aparecer. Miren, esta y esta se parecen ya, o sea, ya no hay cambio. Cuando no hay cambio, quiere decir que ya me estoy acercando. Además, otra forma es simplemente mirar este valor. Si este valor es 0 o casi 0, quiere decir que básicamente encontré mi raíz. Miren, porque yo lo que estoy haciendo es evaluar este punto en la función. O sea, 6,30, si yo lo sustituyo en esta función me da 0. Y es lo mismo que resolver la ecuación. Sustituir un valor de x que me dé 0. Entonces, en este caso, aquí, obviamente, Excel, porque yo lo limité por número de cifras decimales, da 0. Esto no es 0 completamente. Esto es una aproximación. Es casi 0. Miren, es que la raíz anterior nos va a dar menos 1,28 por 10 a la menos 9, o sea 0,00000 con 8 ceros antes de este menos 1, antes de este 1, perdón, que eso es un casi 0. Este de aquí, aunque no da el mismo valor de acá, simplemente es porque este tiene más decimales, pero Excel no los está mostrando y por eso aquí termina mostrando un 0. Entonces paramos hasta ahí. O sea, mi raíz va a ser 6,3053,953. Esa va a ser la raíz. Entonces con eso resolvemos esta ecuación. Esta ecuación tiene dos raíces, una en .3178444 y otra en 6,3053,953. Vamos, para terminar, simplemente dar un repaso rápido a cómo hicimos esto entonces. Entonces lo primero que hicimos es identificar mediante un gráfico probablemente los intervalos probables donde están las raíces. Haciendo el gráfico encontramos que entre 0 y 1 y después de 1 había una raíz. Evaluamos entre 0 y 1, tomamos convenientemente, se puede haber tomado punto 1 y punto 9, pero tomamos punto 2 y punto 9 arbitrariamente para evaluar cuánto era la función en punto 2 y cuánto era la función en punto 9. La función en punto 2 era un valor positivo y en punto 9 un negativo. Y recuerden que si yo en un intervalo tengo un valor de un f
de x positivo y uno negativo, quiere decir que entre esos dos valores hay una raíz. Entonces ya sabía que entre punto 2 y punto 9 iba a encontrar una solución. Luego tomé un intervalo después del 1, dije 1,5 y no sabía hasta dónde estirarme. Más o menos puse 9, 10 o algo así, porque más o menos por la escala de la gráfica supuse que ese valor era lejano lo suficiente a donde probablemente estaba mi raíz. Entonces evalué f en 1,5 y me dio un valor negativo, y evalué f, cuando digo evaluar f, sustituí los valores aquí, miren, recuerden, acá. Los evaluamos y encontramos, en el caso de 1,5 que era un valor negativo y en el caso de 9 que era un valor positivo. Como había un cambio de signo, sabíamos que ahí había otra solución. Dijimos que después no habían más soluciones porque logaritmo natural de x, recuerden que al yo haber hecho esa gráfica, la de logaritmo natural de x, que era así, y la otra que se nos juntó acá en estos dos puntos, esta función sigue creciendo, no había forma que volviera a bajar y me volviera a tocar a esta. Esta función es creciente siempre, entonces ya no iba a haber forma que la tocara. Por eso es que supimos que solo habían dos. Entonces, ya sabiendo que en esos dos intervalos probablemente hayan dos soluciones, ya tenía que escoger con qué método encontrar esas soluciones. Y el mejor método para hacerlo, consideramos, es utilizar el método de Newton, o Newton-Raphson, como lo llaman algunos. Entonces, ese método, ¿qué nos dice? Nos da una fórmula para ir acercándonos a la raíz. Atención, ir acercándonos. O sea, no es para encontrarla inmediatamente. ¿Qué nos dice el método? Usted, una raíz cualquiera xn más 1 va a ser mejor que una raíz xn que usted asume. Simplemente va a encontrar esa nueva raíz haciendo este cálculo. A xn, réstele el cociente entre evaluar xn en la función y en la derivada, ¿cierto? Entonces yo lo único que tenía que hacer era encontrar la derivada. Hicimos la derivada de la función del logaritmo de x más 1 sobre x menos 2, que es esta, y teníamos simplemente que ir evaluando consecutivamente el nuevo xn más 1. Miren, el primer xn, el primero es x0, entonces el que encontraba era x1. Con x1 encontraba x2, con x2 encontraba x3, con x3 encontraba x4 y así sucesivamente. Lo único es entender cuándo paro. Y paro en el momento, hay dos formas de verlo. Una, cuando los números ya se empiezan a aparecer, los xk, miren que x6 y x7 ya se parecen, o cuando al evaluar uno de ellos ya me da un valor demasiado cercano a 0. Este caso es el mismo, es exactamente lo mismo. Yo puedo mirar la columna B o la columna C para poder determinar cuál es la raíz. Entonces lo que hicimos en el intervalo punto 2 y punto 9 fue escoger arbitrariamente a punto 5. No importa cómo lo hagamos, podemos haber escogido punto 4 y hubiésemos llegado a la misma solución. O punto 3 o inclusive el mismo punto 2. Pero escogimos arbitrariamente punto 5, evalué punto 5 en la derivada y encontré ese cociente que es este, miren, este cociente que tenemos acá. Lo evalúo para encontrar el nuevo x. El nuevo x va a ser simplemente este punto 5, que es el x0, el que yo escogí, y le resto ese cociente y encuentro ese. A este le aplicamos el mismo proceso, lo evaluamos en f de x, lo evaluamos en f', encontramos el cociente y la nueva que va a encontrar simplemente es al anterior restarle ese cociente y así sucesivamente, al anterior el cociente, al anterior el cociente, hasta que llegamos a este valor. Para el caso entre 1,5 y 9, exactamente lo mismo, lo único que cambiamos es que tomamos el 2 como raíz arbitraria, evaluamos el 2, lo evaluamos en su derivada, encontramos el cociente y dijimos entonces que la nueva raíz iba a ser 5.22. Yo inclusive pude haber llegué más rápido en este caso, llegué de 0, solo tuve que hacer 5 iteraciones, mientras que este hice 7. ¿De qué depende de eso? De lo bien que uno escoja la raíz inicial, pero eso realmente no importa, para eso utilizamos una hoja de cálculo porque no importa el número de iteraciones, vamos a encontrar la misma solución. Con eso entonces terminamos este problema sobre encontrar la raíz del logaritmo de x más 1 sobre x menos 2.